Chilenos destacados a nivel mundial. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Claudio Naranjo, médico de profesión, psiquiatra, pero yo lo considero más bien un filósofo de la vida, un cientista social, un pensador que está mirando la realidad contemporánea, tratando de inyectarle la esencia de lo que es la vida. Doy la bienvenida entonces a Claudio a nuestro espacio de conversación, un privilegio de tenerlo con toda la comunidad nacional. Un gran privilegio para mí. La visión que promueve Claudio Naranjo es una visión que en su parte más esencial podríamos llamar la recuperación del humanismo perdido. O de la humanidad perdida, por lo menos. El humanismo se ha puesto acartonado, se ha transformado en una disciplina académica. En su origen pretendía ser una transmisión de valores, que se imaginaba que a través de la lectura la gente sería más sabia. Pero como para entender las cosas escritas por los sabios hay que ser ya un poco sabio, generalmente la literatura muerta cae en oídos sordos. Y yo creo que se necesita hoy en día no leer los textos de los antiguos solamente, sino que atravesar por un proceso humanizante que no se apoya tanto en los escritos, sino en un proceso vivo, en un proceso tomado de los recursos que nos llegan tanto por las tradiciones espirituales como por la innovación psicológica. Se preguntarán las amigas y amigos televidentes, ¿y quién es Claudio Naranjo? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué ha hecho a lo largo de su vida? ¿Cuál sería la reflexión sobre eso? Yo empecé como médico y como médico me hice psiquiatra y como psiquiatra me interesé no tanto en los psicóticos ni en los neuróticos, sino lo que ahora se está llamando normóticos, los que no se dan cuenta que están enfermos, los que se consideran normales pero están detenidos en su desarrollo y que son un problema social porque tenemos una sociedad que yo suelo decir en estado de gente que está en estado larval, que está gente que no sabe que está detenida en su desarrollo y que no se siente viva, que no está conectada con el sentido de la vida y que a falta de sentirse que tiene un ser, de sentirse que está buscando toda clase de sustitutos. ¿Ese ser de Claudio Naranjo tiene un anclaje en algún lugar o es un ciudadano del mundo? ¿Dónde desarrolla su interacción social? Yo, como las ballenas, doy todos los años una vuelta al globo pasando por ciertos puntos. Tengo en Berkeley mi casa, en Berkeley, en California, y allí escribo. Me he aislado de todo lo demás, no quiero responsabilidades, antes enseñaba. Mi trabajo comenzó en Berkeley, lo que se llama el Instituto SATS, que es un trabajo en grupos en que he hecho una síntesis de una serie de herencias, tanto espirituales como terapéuticas. Eso empezó en los años 70 en Berkeley. Y luego tomó una nueva forma ese trabajo en España cuando me invitaron los terapeutas españoles a hacer un curso de 3 años en forma de un mes al año en 3 ocasiones distintas, un mes residencial. ¿En qué lugar fue eso? Eso fue en la provincia de Almería, cerca de Mojácar, en el Mediterráneo. Prestó el lugar un filántropo español que construyó especialmente para este programa en su finca una especie de castillo monasterio. Yo le dije que le pedía que tuviera 30 habitaciones por lo menos, pero hizo algo que albergó a 120 personas. Qué increíble. Y el primer grupo que tuve fue de unas 90 personas que vinieron de España, algunos de Italia también, y
Es muy intenso vivir un mes junto con otras personas. Es como navegar en un transatlántico, se hacen relaciones muy importantes. Sin duda. Incluso las relaciones con desconocidos se vuelven muy potentes porque la gente se pone más transparente. En esta relación de relaciones, Barcelona, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene en esta trayectoria migracional? Para mí es un lugar donde tengo muchos amigos y de donde han procedido la mayor parte de la gente que ha venido a mis programas en España. Mis programas en España empezaron en la provincia de Almería por disponer de este lugar, pero después migraron a otros lugares. Me fui después al lugar de nacimiento del Cid Campeador en el norte del País Vasco y después a un... en cierto momento se encontró un lugar que se llama la Casa Grande, que le perteneció a Vicente Huidobro. Ah, qué bonito. Una casa de 4 pisos en el campo, junto al Ebro. Eran programas para muchachos, para escalar montañas, para andar en canoa, para una serie de cosas juveniles, y arrendamos esta casa. Los organizadores de mi programa arrendaron esta casa y allí estamos reuniéndonos hace muchísimos años, en la provincia de Burgos. Ahora, un extremo del puente, hemos dicho, es la parte de la humanidad y el humanismo, o el humanismo en la humanidad. La otra parte del puente, la otra punta del puente, en esta tensión un tanto dialéctica, es el materialismo que surge en la sociedad. Sí. Un materialismo que tiene que ver con aspectos del espíritu que se van volcando casi en una cuestión de transformación radical, ¿no? El materialismo de la sociedad yo creo que tiene que ver con la vuelta contra la Iglesia en los comienzos del iluminismo, el siglo de las luces. Es como que el dogmatismo de la Iglesia, el autoritarismo de la Iglesia promovió un movimiento de secularización que no conozco mejor frase que la que usan los ingleses y americanos. Dicen que hablan de tirar el niño con el agua del baño, como que por vaciar la bañera, que ya de agua sucia, no se nota que también arrojan al niño por la ventana. Es como para deshacerse de la Iglesia, se deshizo la sociedad de la intuición, porque la base de la fe es el pensamiento intuitivo, el contrapeso de la razón. Tenemos 2 hemisferios cerebrales. Uno es el cerebro pensador, otro es el cerebro potencialmente sabio, el cerebro... ¿Relacional podría ser? Ese está más abajo, ese emocional. El cerebro gestáltico, se podría decir, que ve las cosas en contexto. Son como 2 procesadores, un procesador analítico, el pensamiento discursivo, y el otro es el pensamiento intuitivo. Y el pensamiento intuitivo, en cierto modo, llega más lejos que el otro. Hoy se lee a Shakespeare, que vivió hace más de 500 años, pero no se lee a la literatura científica de hace 20 años, ya está pasada de moda. Esta propuesta de mirar en contexto o en perspectiva histórica va mucho más allá, me pareciera, desprender de sus palabras, en el sentido de que también tiene anclajes en los clásicos de la historia, particularmente en Grecia. Bueno, los clásicos son los que han dicho grandes verdades y por eso llegan a hacerse clásicos, así que yo cito mucho a gente con la cual estoy de acuerdo, que ha vivido antes y cuyo pensamiento hoy se desconoce porque se vive en forma tan diversa. Se han olvidado valores antiguos. Se habla mucho de una pérdida de valores hoy en día. Yo creo que esa pérdida de valores también tiene que ver con la vuelta contra la religión establecida, y es como si por volvernos contra la autoridad eclesiástica nos hubiéramos vuelto contra algo más, contra el espíritu. El espíritu no se manifiesta necesariamente en forma religiosa. Y hablando de educación, que es el tema que nos ha reunido,
yo diría que necesitamos una educación para el espíritu sin religión, una religión para el espíritu que vaya al meollo de las cosas, al desarrollo de la conciencia, saltándose el lenguaje de las religiones en lo posible, porque ya le tenemos alergia a las personas que nos quisieron inculcar verdades poco vividas. Bueno, cuando hablamos de lo humano no está en la razón. La razón la pueden tener los ordenadores que nos imitan. Los ordenadores, en cierto modo, en cuanto a pensamiento analítico, pueden hacerlo tan bien como nosotros. Lo que no pueden hacer los ordenadores es imitar nuestro pensamiento sintético, nuestro pensamiento artístico, nuestro pensamiento intuitivo. Pero más profundo, en cierto modo, que el pensamiento, pues, ya sea racional o intuitivo, es la relación. Martin Buber decía que que salvaría al mundo si reconociéramos el tú, que tratamos a los otros como si fueran cosas. No tenemos la misma relación con las cosas que con las personas, y lo que marca la relación con las personas es sentir que hay un otro yo, un otro ser con un misterio comparable al nuestro. Con una complejidad, con una dignidad, con un sentido, con un valor comparable al nuestro. A mí eso me ha generado reflexión. Yo quisiera a usted, amiga y amigo televidente, invitarle también a reflexionar sobre ese punto que me parece capital en lo que está ocurriendo en la historia contemporánea. Yo siento que, propongo como idea para que lo conversemos y lo reflexionemos, que el enfoque pitagórico, que era desde un punto yo puedo hacer todo, nos llevó a que ese punto se racionalizó tanto que finalmente es el yo, el ego, el que se expresa. Y hemos dejado de entender al otro. Me gustó mucho cuando escuchaba sus palabras en alguna exposición anterior, que la naturaleza se expresa con tanta claridad y sabiduría, así hasta los animales. Cuando se junta un grupo de animales, se tienen respeto entre ellos, tienen una relación. Me pareció tan interesante esa reflexión, porque hoy el ego pareciera ser tan arraigado que casi no pretende legitimar al que está al frente y trata de imponer verdades que son subjetivas y que a veces las quiere hacer tan masivas. Yo digo que esto tiene que ver con el predominio de lo masculino sobre lo femenino en la sociedad. Tenemos un brazo izquierdo, un brazo derecho, así como tenemos dos brazos, tenemos el aspecto competitivo y el aspecto de colaboración. Tenemos un aspecto explotador y un aspecto cultivador. Y tienen sentido tanto la competencia como la colaboración. Pero se equivocan los darwinianos que solamente dicen que la competencia ha servido para sobrevivir. La colaboración ha servido para sobrevivir también. Seguramente no hubiéramos sobrevivido como especie sin la colaboración, en los tiempos de las grandes cacerías, especialmente cuando estábamos comenzando nuestra carrera. Entonces hay una bióloga contemporánea que dice que así como las células tuvieron que juntarse para crear organismos multicelulares, que tal vez estamos en un momento crítico de la historia en que el individualismo tiene que ser trascendido, y si no somos capaces de colaborar, no pasamos a la próxima etapa de la evolución. El individualismo sin mitigar se ha producido porque el principio del padre, que es el principio dominador, el principio de la mente del cazador, la mente que en algún momento de nuestra prehistoria se vio ante la catástrofe de que la Tierra se estaba calentando y se fue desertificando. Hay estudios sobre el norte de África y el Oriente Medio. Parece que la Tierra apoyó una sociedad sedentaria agrícola hasta un cierto punto, y hubo un tiempo en que la gente tuvo que migrar. Y al migrar se hizo bárbara en el sentido de predadora. Y somos los hijos de los predadores, los que nos llamamos civilizados. Seguimos siendo predatorios. Vivimos como que llevamos en nosotros un programa de
escasez y una economía de escasez basada en el pánico a no tener recursos, y se acumula y se especula innecesariamente porque hay el espectro de la escasez. Es como si estamos viviendo cada vez más al borde de un abismo. Y en cierto modo se está haciendo cierto eso. Se está justificando una política de naufragio. En los naufragios hay gente que se devora una a otra. Totiel Albert decía que con el patriarcado empezaron las guerras y que empezó la inequidad, empezaron los problemas sociales. Veía el patriarcado como fuente de todos los problemas, como raíz de los problemas colectivos. Esto ahora lo están repitiendo mucha gente, particularmente desde que se publicó un libro llamado El cáliz y la espada, de Rian Eisler, pues lo publicó Cuatro Vientos aquí en Chile, en que, hablando de la civilización minoica, que fue matrística, plantea que una civilización que tenía ventajas sobre las que vinieron después. Distingamos, patrístico pareciera ser, le pido que me corrija, un sentido más de autoridad, un sentido de control, un sentido de dominación. Matrístico pareciera ser, por lo que desprendo de esas palabras, es algo más amoroso, más intuitivo, más cobijante, más, incluso un poco más permisivo, un poco más de espacio. ¿Y el hijo? Ahí está la cosa. En la visión de Totiel Albert entraba el hijo. En la visión de él de la historia, de que empezamos por un filiarcado, es otra manera de llamar ese nomadismo que vino antes de las culturas sedentarias, en que la política era autárquica, éramos anárquicos en el buen sentido de la palabra, en que cada individuo obedeciéndose a sí mismo, obedeciendo su vida instintiva, funcionaba armónicamente con la naturaleza. Luego vino la cultura matriarcal del neolítico, de los pueblos agrícolas originales, que se puede decir que el comienzo de la política tribal. El gobierno era grupal, como cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, querían comprar tierras y querían hablar con el jefe, pero si nosotros no tenemos jefe, todo lo discutimos en círculo, todas las cosas vemos en conjunto, y la tierra no le pertenece a nadie. Entonces, al llegar la cultura patriarcal, llega la dominación de los sabios. Originalmente, ante las catástrofes, ante la necesidad de irrigación de zonas secas, ante la necesidad de movilizar grandes masas de personas, tuvo que afirmarse la autoridad, que fue una autoridad benévola. Originalmente fue una autoridad sacerdotal, que después fue acaparada por militares que estaban como en el segundo lugar. ¿Y la matriarcal? Entonces, el matriarcado fue la cultura pre-civilizada. Donde hay civilización, la civilización es sinónimo de cultura patrística, de es un gobierno central progresivamente despótico. Eso de que decía Lord Acton, de que la autoridad corrompe y la autoridad... autoridad absoluta corrompe absolutamente. Exacto, eso. Ya estamos en los últimos tiempos de la autoridad, entonces la corrupción es muy grande. Totiel Albert pensaba que se necesita un equilibrio de padre, madre, hijo, y yo saco la conclusión, yo elaboro ese pensamiento, que se necesita una heterarquía entre las tres formas de gobierno, que haya gobierno central, que haya la voz de la comunidad, y que el gobierno republicano en teoría apunta a ese equilibrio, pero que haya también una zona de autogobierno, parte del individuo que le pertenece a sí mismo y no le pertenece a los llamados de la colectividad ni al gobierno central, que un equilibrio orgánico, habría que llegar a eso.